Acá en un día que hay tantas actividades en la universidad, tengo el gusto de presentar al doctor Héctor Maleta. Es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, estudió Sociología en la Pontificia Universidad Católica de Argentina y Economía en la Universidad de Bolonia. En diferentes periodos ha sido profesor e investigador en la Universidad del Pacífico y profesor en el nivel de posgrado en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Salvador, ambas en Argentina. Es un conocido investigador que tenemos el gusto de tener ahora en Católica de temas agrarios y alimentarios, consultor en estos temas en la FAO, la OIT y otros organismos internacionales, y al mismo tiempo ha trabajado y publicado sobre temas de metodología científica, organización de la investigación en el ámbito académico y formación de investigadores. Ha diseñado cursos de posgrado sobre epistemología y metodología en diversas universidades de Argentina y Perú. Sus más recientes publicaciones son sobre el tema de esta conferencia, son sus libros Epistemología aplicada, en 2009, Hacer ciencias, teoría y práctica de la producción científica, que está en nuestra biblioteca, los dos. En esta ocasión va a desarrollar una conferencia en torno al tema la epistemología, una ciencia empírica. Para darle un poco de dinamismo a esta exposición, hemos invitado a dos profesores de la especialidad de filosofía, a quienes les agradezco su participación en un día en que estamos convocados a otras reuniones, pero nosotros ya teníamos planeado esta mesa redonda. Pablo Quintanilla, ex decano de la Facultad de Estudios Generales Letras y especialista, dirige el grupo de Mente y Lenguaje, especialista en filosofía del lenguaje, filosofía de la ciencia y promotor justamente del curso de epistemología en Estudios Generales Letras, que se incluyó como un curso que fue una demanda de varias unidades de la universidad y desde hace algunos años ya forma parte de nuestro del plan de estudios común general, ¿no? De Estudios Generales Letras. También nos acompaña Sandro Donofrio, profesor también de la especialidad, y que justamente este semestre está dictando el curso pedido por los alumnos de Seminario de Problemas de Epistemología, así que corre, la epistemología está con buenos vientos en este semestre en particular, así que la propuesta de Willy Rochabrún de tener a Héctor Maleta acá en la universidad cayó muy bien, y te damos la bienvenida, Héctor, y por favor, puede comenzar la conferencia. Va a haber una primera exposición de Héctor, luego comentarios de Pablo y de Sandro, o Sandro o Pablo, no sé cuál de ustedes quiere empezar, y luego unos minutos de réplica por parte de... ¿Perdón? ¿Papelito quieres? Ya, te puedo prestar. Muy bien. Entonces, y después de la réplica nada, no hay preguntas. No, y por supuesto después se abre las preguntas para el público, claro, en general, ¿no? Pero Sandro y Pablo han recibido algunos documentos de parte de Héctor, entonces seguro habrán seleccionado sus temas de entrenamiento. ¿Comenzamos entonces? Bueno, muchas gracias. Encantado de estar aquí para, digamos, tener la ocasión de discutir algunas ideas sobre tendencias recientes en epistemología y particularmente vinculado a la actividad científica, no epistemología como conocimiento en general, y ya el título mismo implicaría, si se lo toma al pie de la letra, si la epistemología es una ciencia empírica, entonces, más que una filosofía de la ciencia, tendríamos que tener una filosofía de la ciencia, es decir, de aquel estudio científico de la ciencia en que se convertiría la epistemología. Las preguntas que voy a tratar de tratar en esta charla son tres. ¿Cómo y por qué surge la cuestión de una epistemología empírica? Surgió hace como 50 años, así que no es tampoco una cosa tan reciente. Luego tendríamos que preguntarnos si es lógicamente coherente plantearse este tipo de disciplina, una epistemología de base empírica o una teoría de la ciencia basada en un conocimiento científico. Y por último, ¿cómo sería esa disciplina? ¿Cuáles principios conceptuales y metodológicos tendría? ¿Cuáles serían sus problemáticas, sus enfoques, etcétera? El estudio de la ciencia comenzó históricamente como disciplina filosófica. Primero,
tenemos un problema terminológico que se nota claramente si uno compara el significado de la palabra epistemología en castellano, en el diccionario de la Real Academia, con el significado de la palabra epistemología, por ejemplo, en inglés. En castellano, el diccionario de la Real Academia dice que la epistemología es el estudio de los fundamentos del conocimiento científico. Señalo entonces que se restringe al conocimiento científico, no incluye el conocimiento en general. Y en segundo lugar, tampoco se juega por un enfoque de carácter filosófico o un enfoque de carácter empírico. Dice el estudio de los fundamentos del conocimiento científico. En inglés, epistemología, en la usanza actual, abarca toda la teoría del conocimiento, lo que en castellano llamaríamos gnosiología. En alemán tampoco existe la palabra epistemología o no se usa. Se dice Erkenntnistheorie, que es teoría del conocimiento. Sería el mismo significado que en inglés. Así que acá, si bien algunas de las cosas que voy a decir se aplicarían al problema del conocimiento en general, el foco está en el conocimiento, en la epistemología del conocimiento científico, para llamarlo de alguna manera. La epistemología, tanto la general como la de la ciencia, ha sido siempre un área de reflexión filosófica. Sandro, por ejemplo, es profesor de filosofía de la ciencia, y no existe una disciplina en el currículum denominada, por ejemplo, ciencia de la ciencia, o algo por el estilo. E incluso en inglés, que llaman epistemología a la teoría del conocimiento, la disciplina que se ocupa de la ciencia es llamada Philosophy of Science, y en alemán también. ¿Cómo sería el Philosophie der Wissenschaft, si no me equivoco? La epistemología siempre ha sido un área de reflexión filosófica, pero a inicios del siglo XX comenzó este movimiento de positivismo lógico, que ustedes conocen, lo voy a sintetizar en 2 palabras, en una injusticia total, que trató de poner el estudio del conocimiento científico en un marco muy estricto de carácter empírico y de carácter lógico, es decir, una aplicación rigurosa de la lógica a unas afirmaciones que brotaban de la observación y la experimentación empírica, sin dejar entrometer allí ningún término, ninguna implicación de carácter, lo que ellos llamaban metafísico, o sea, que estuviera más allá de lo físico. Las afirmaciones de la ciencia, por ejemplo, si digo la temperatura es de 40 grados, esto no es más que una abreviatura de una serie de observaciones empíricas. Y lo mismo pasaría para cualquier otra afirmación muy compleja de la ciencia. Las proposiciones científicas eran sostenidas por la corroboración empírica y la aplicación rigurosa de la lógica. Ahora, este proyecto, que el mundo tiene una estructura lógica y que la podemos reflejar en un sistema de proposiciones empíricamente comprobadas y lógicamente construidas, fracasó. El que más hizo para consagrarlas primero y que luego confesó que habían sido un fracaso fue Ludwig Wittgenstein. Su primer libro en 1921, el Tractatus Logico-Philosophicus, era una especie de catecismo del positivismo lógico, y su segundo libro, que fue publicado póstumamente, Investigaciones filosóficas, dice que era todo en realidad un juego de lenguaje, porque para poder hacer una construcción de ese tipo se necesita adoptar ciertas reglas arbitrarias y ciertos axiomas también arbitrarios, y todo es cuestión sería un juego entre aquellos que aceptan esas reglas de juego y esos axiomas. Después de esto, en la segunda mitad del siglo, la idea de una construcción filosófica que explique y que justifique y que fundamente el conocimiento científico entró en una especie de callejón sin salida, en un cul-de-sac. Y ello fue el resultado, a mi juicio, de 3 golpes que sufrió esta disciplina en diferentes momentos. Estos 3 golpes, el primero fue el de Popper. El primero fue el de Popper con su afirmación, por otro lado, muy fundamentada históricamente, viene de David Hume del siglo XVIII, es imposible verificar proposiciones o teorías, solo se las puede refutar. La ciencia solo contiene conjeturas aún no refutadas. Aún las más importantes teorías de la ciencia, que es la teoría de la gravedad o de la relatividad, o la teoría de la evolución, o cualquier otra, son una conjetura aún no refutada. El segundo golpe fue propinado en realidad bastante tempranamente por Duhem, en un libro que pasó muy desapercibido antes de la Primera Guerra Mundial, 1906, reeditado en el 14,
y que nadie había leído hasta que Willard Quine lo resucita en los años 50. Duhigg lo que decía era que tampoco es posible refutar una teoría. O sea, no se la podía confirmar, pero tampoco se la podía refutar. Ajustando las hipótesis auxiliares, siempre se puede salvar la teoría. Agregando un epiciclo, digamos, en términos de una teoría tolemaica del universo, yo corrijo cualquier anomalía que observo en los cielos, le agrego algún remiendo a la teoría, o corrijo alguna observación, o dudo de la teoría óptica en que se basa el telescopio de Galileo y salvo mi teoría. Y el tercer golpe importante fue el de Gödel. Esto no tiene que ver exactamente con la ciencia, pero sí tiene que ver con la epistemología. Ustedes no sé si están familiarizados con los teoremas de Gödel, pero tiene dos afirmaciones muy rigurosamente demostradas, que dice que los sistemas lógicos no pueden demostrar su propia coherencia. Un sistema lógico presupone un lenguaje formal, una serie de reglas para formar proposiciones y unas proposiciones que se forman con esas reglas. Los sistemas lógicos no pueden demostrar que son coherentes, no pueden demostrar que no albergan proposiciones contradictorias entre sí. Y si son coherentes, son incompletos. Es decir, hay afirmaciones que son verdaderas en ese sistema, pero no se pueden demostrar. En una palabra, tampoco el raciocinio lógico generaría certidumbre. Esto tiene que ver con la epistemología por lo siguiente. Las afirmaciones que tienen estas propiedades paradojales son generalmente autorreferenciales. Son proposiciones como las que dicen todas las proposiciones son mentiras, incluso esta. Como la proposición que acabo de mencionar está incluida entre los objetos de los cuales versa la proposición, si fuera mentira sería verdad y si fuera verdad sería mentira. O sea, las proposiciones autorreferenciales son las que están más golpeadas por el golpe de Gödel. Y el problema es que la epistemología es hasta cierto punto una teoría autorreferencial, porque se refiere a proposiciones mediante proposiciones. Es un estudio sobre el pensamiento a base de pensamiento. Y por lo tanto es bastante afectada por este tercer golpe del cual estoy refiriéndome. A partir de este momento, es decir, esto deja a la ciencia, a la filosofía de la ciencia, ante una situación un poquito dudosa, porque lo de Popper, lo de Duhem y Quine, más lo de Gödel, impiden seguir pensando coherentemente en una construcción filosófica que me explique a la ciencia. Mientras tanto, la ciencia, desde Galileo para acá, venía avanzando como un monstruo gigantesco, avasallando todo y dominando el mundo, y cambiándolo radicalmente. Era una cosa que no se podía ignorar su existencia, y la filosofía tenía ciertas debilidades o impotencias para poder trabajar sobre ella. No podía demostrar si una teoría era verdadera, tampoco podía demostrar que era falsa, y tampoco podía realmente pensar claramente con un sistema lógico que con seguridad fuese coherente y completo. De tal manera que allí, en el campo del estudio de la ciencia, hubo lo que yo llamo, o han llamado varios, un giro histórico. Estudiemos la historia de la ciencia, veamos cómo es, y veamos qué conclusiones podemos sacar de ello. Cambiemos cambiemos la pregunta. En lugar de erigir a la filosofía en una especie de árbitro lógico de la ciencia para que nos diga si es válida o no es válida, vamos a observar la ciencia como tal y vamos a tratar de explicarla. Y el primer enfoque para esto fue lo que se suele llamar el enfoque histórico, que hay dos autores principales. Bueno, esto es lo que acabo de decir. Los autores centrales fueron Thomas Kuhn e Imre Lakatos. Todos quizá los conocen. Thomas Kuhn con su teoría de las revoluciones científicas y los paradigmas, pero los paradigmas que dominan una determinada ciencia a veces durante siglos, hasta que se produce una serie de anomalías que terminan por hacer abandonar ese paradigma y cambiarlo por otro. Ese otro paradigma, el paso del uno al otro, Kuhn no lo supo explicar como un paso lógico, sino como una especie de conversión espiritual a un paradigma o a una cosmovisión diferente. Tan es así que
terminó diciendo que eran inconmensurables uno con el otro, con lo cual no se puede saber propiamente si el sistema de Copérnico es superior o inferior al de Ptolomeo, por ejemplo, con ese criterio de la inconmensurabilidad. Imre Lakatos en realidad comienza con Popper, hace una redefinición mucho más sofisticada de Popper y utiliza intensamente la historia de la ciencia para mostrar, para desarrollar un concepto bastante más empírico de lo que son los programas de investigación científica. Se parecen a los paradigmas, son un conjunto de teorías entrelazadas con un núcleo fuerte, un núcleo duro, un carozo, digamos, que es las proposiciones centrales que el programa no pone en duda, y una serie de hipótesis auxiliares que lo sostienen. Y una heurística, dos heurísticas para ser verdad, una negativa para defenderse de las anomalías, para tratar de refutar los ataques de otros programas rivales, y una positiva que indica cómo avanzar, qué tipo de proyecto de investigación plantear dentro de ese programa. Como ven, acá estamos en presencia ya no de unas proposiciones que debemos evaluar, sino de una especie de historia, de una guerra entre teorías, en la cual hay teorías rivales que no consiguen imponerse una a la otra, que pueden coexistir a veces durante mucho tiempo en una batalla no decidida. Con el giro histórico, bueno, ya creo que dije esto, la epistemología deja de ser un tribunal lógico que dicta las normas y criterios del conocimiento válido. Su tarea ahora es explicar la ciencia existente. El desafío central es, si no se puede ni verificar ni refutar una teoría, y además nuestro propio sistema lógico puede tener fallas, ¿por qué funciona tan exitosamente esta cosa llamada ciencia? Con esta inversión del problema epistemológico surgieron dos corrientes opuestas. Por un lado, una deriva relativista, empezada por Kuhn, y luego por Feyerabend y por otros filósofos de la ciencia, y retomada luego por las corrientes posmodernas y una cantidad de otras corrientes que en general, algunas de tipo empírico, cuya tesis central es, dado todo esto que estamos averiguando de la ciencia no tiene ninguna primacía sobre otras formas de conocimiento. Como decía Feyerabend, daría lo mismo. Cuando tenemos dos teorías científicas, daría lo mismo confiar en los científicos o confiar en el voto popular o en un chamán que nos diga, mediante signos o augurios de las entrañas de los pájaros, a ver quién tiene razón. No hay ninguna primacía de la ciencia. Podríamos confiar en el Papa hablando ex cátedra o en el Dalai Lama, daría lo mismo. La ciencia no tiene ninguna... No. Esa deriva relativista ha estado muy presente. Yo creo que el momento culminante de esta orientación estuvo en los años 90. A partir de varios episodios que surgieron en ese momento, a finales de los años 90, comenzó una especie de lenta declinación. Sigue, sin embargo, subsistiendo en distintos ámbitos académicos. Y por otro lado, un proyecto de epistemología científica. Este gráfico sintetiza lo que acabo de decir. La filosofía de la ciencia entra en un callejón sin salida, lógico, se entra en un giro histórico, y del giro histórico salen estas dos posibles corrientes. La epistemología científica, una ciencia de la ciencia, y por otro lado un relativismo, escepticismo radical, un rechazo de la ciencia. La ciencia obedece a intereses, triunfa las tesis defendidas por los poderosos, no tiene ningún valor en sí misma, más allá, digamos, ninguna superioridad intrínseca sobre la brujería o cualquier otra forma de conocimiento que se pueda imaginar. La primera cuestión que nos vamos a plantear quería decir de paso que el primero que lanzó esta idea fue William Quine en un artículo de 1969 que se llama La epistemología naturalizada, Epistemology Naturalized, y donde plantea que hay que ver la epistemología en el sentido genérico de teoría del conocimiento como una rama de la psicología. Si creemos en ciertas afirmaciones, por ejemplo, creemos que la Tierra es redonda, o creemos que hay agujeros negros, o que la fotografía de anteayer es de un agujero negro, o en la teoría de la relatividad, o en las clases sociales, o en la lucha de clases, cualquier afirmación de este tipo es una creencia. Entonces, debemos estudiar estas creencias, como estudiamos las creencias religiosas o las creencias de otro tipo, a ver cómo se forman,
a través de estímulo y respuesta. Él, por la época en que escribió, presuponía que la psicología que se iba a hacer cargo de esto era la psicología conductista de Skinner, estímulos y respuestas, aprendizaje. Si a una persona le enseñan determinadas cosas, finalmente termina por creer en lo que le están enseñando y entonces se convence, por ejemplo, de que la ciencia occidental es la correcta y que el saber de los aborígenes del Amazonas no es realmente científico. Y así sucesivamente con otras alternativas. Una de las primeras objeciones a la propuesta de una ciencia de la ciencia fue su aparente circularidad. Ya lo dijimos antes al hablar de las proposiciones autorreferenciales. Los fundamentos del conocimiento científico se basarían en conocimientos obtenidos por el propio método científico. Se podría estar determinando cómo debe ser la ciencia estudiando cómo es. Es una falacia naturalista, es un término que fue formulado originariamente en el contexto de la moral. No podemos estudiar el deber ser moral a partir de cómo se comporta la gente, porque la gente también hace crímenes, son caníbales, son estafadores, y la gente se comporta de esa forma y eso no entra en el código moral. Entonces, cómo es la gente no es el fundamento de la ética. La falacia naturalista es eso. Y también sería un razonamiento circular que se debería evitar. Estaríamos explicando la ciencia por la ciencia. Para superar esta objeción es preciso primero establecer qué es lo que caracteriza a la ciencia y luego investigar la naturaleza de las normas o preceptos que se aplican a la ciencia. Yo no estoy de acuerdo con que sea un razonamiento circular y lo trataré de mostrar. Esta es una de las dos cosas principales que voy a decir en esta charla. Primero, ¿qué es la ciencia en definitiva? Por ejemplo, en determinadas escuelas de pensamiento, la ciencia es un acervo de conocimientos científicos. Que en cada momento la ciencia está formada por un depósito de conocimientos científicos, aceptados o no refutados, diría Popper. Esa es la ciencia. Sin embargo, esto es dudoso porque estos contenidos de la ciencia van cambiando con el tiempo. Entonces, una teoría que hoy se la considera parte de la ciencia, mañana podría pasar a la historia reemplazada por otra. De tal manera que no podemos pensar que el acervo de conocimientos, el cementerio de conocimientos sea la ciencia, porque, como digo, en gran parte es un cementerio de ideas descartadas y con una frontera que está avanzando permanentemente hacia nuevos conocimientos. El consenso de mucha gente es que las teorías evolucionan y se modifican y el carácter científico de la ciencia no proviene de su contenido, sino del método que utiliza. En otras palabras, no es un conjunto de contenidos, un acervo de conocimientos, sino una actividad. No es un saber, sino un hacer. Ese hacer tiene un método. La epistemología establece criterios y normas para la actividad científica, según esta concepción. Es decir, desarrolla las normas del método científico en general, después cada disciplina puede tener especificaciones propias de su objeto, y justifica por qué debe ser usado ese método en lugar, por ejemplo, de un método informal o intuitivo. Esto no implica ninguna circularidad. Para mostrarlo, tenemos que distinguir tres clases de normas. Las tres clases de normas que yo voy a distinguir aquí no son quizá las únicas, son las que nos interesan. Las primeras son las normas éticas o deónticas, que establecen deberes, obligaciones, también derechos, por motivos morales basados en valores. El criterio básico es la conformidad con valores éticos aceptados. Por ejemplo, no se debe robar. Si tú aceptas ciertos valores, no se debe robar. Si tú no los aceptas y piensas como Proudhon que la propiedad es un robo, entonces puedes robar. Por ejemplo. La segunda categoría son las normas técnicas. Establecen lo que es causalmente eficaz para obtener un resultado. Ejemplo de una norma técnica: este pastel debe ser horneado 20 minutos a 250 grados centígrados. Es una norma técnica. O este telescopio debe ser enfocado a tal ángulo, con tal resolución y apretando estos botones para poder tener una imagen de la galaxia F31 que está situada a 50 millones de años luz. Una regla técnica para obtener un resultado. Y las últimas son las normas convencionales, que establecen formas de coordinación social, pero no tienen un fundamento muy sólido, pueden ser totalmente arbitrarias. Por ejemplo, que los autos deben circular por la derecha, en Perú. En Inglaterra por la izquierda, por ejemplo. Pero sí hay ese tipo de normas que son de carácter convencional. Son importantes, pese a que no son
son las de menor jerarquía en esta lista, pero en realidad, por ejemplo, Popper y también Duhem eran convencionalistas en el sentido de que ciertas normas que ellos introducen en su epistemología las aceptan por pura convención. Por ejemplo, cuando Popper dice que ciertas afirmaciones son teóricas y de ahí se deducen consecuencias refutables y que hay observaciones empíricas que él considera hechos básicos que refutan las afirmaciones, él dice, ¿por qué voy a considerar a mis afirmaciones empíricas como hechos básicos comprobados? En realidad, también podría dudar de ellas y necesitar otros hechos anteriores que justifiquen estas proposiciones. Bueno, por convención, las reglas metodológicas y la aceptación de los hechos, de las proposiciones que describen hechos en Popper, se aceptan por pura convención. O sea, el convencionalismo no es algo tan desdeñable en la historia de la ciencia. Por ejemplo, en el primer Popper, ¿no? Después Popper cambió de idea posteriormente. Pero acá vamos a detenernos en lo siguiente. En mi opinión, las normas y preceptos epistemológicos son reglas técnicas de la actividad científica. Hemos visto antes que la ciencia no es un conjunto de saberes, sino un conjunto de actividades. Y esas actividades están reguladas por ciertas reglas o normas. Y estas normas son normas técnicas. Establecen cómo realizar actividades de producción científica. Pueden coexistir con normas éticas que los científicos deben respetar, por ejemplo, no clonar seres humanos. Por el momento esa es una norma ética que regula la actividad científica, quizá en el futuro se derogue, pero por el momento es así. Antes no se podían hacer autopsias, ahora sí. Antes se hacían clandestinamente, había que robar cadáveres de los cementerios para poder hacer disecciones. Ahora es una cosa autorizada por la ley. Y también normas convencionales, como por ejemplo respetar el estilo fijado por cada revista para el formato de los artículos y de la bibliografía. Coexisten, pero son distintas. Las reglas propias de la epistemología son normas técnicas. Las normas técnicas se justifican por sus resultados. Se derivan de la naturaleza de las cosas, es decir, del ser y no del deber ser. No expresan valores como las normas éticas, son reglas prácticas basadas en el conocimiento empírico. Son básicamente instrucciones para lograr un determinado resultado. La experiencia empírica, a partir de la cual se forman las reglas técnicas, es la base justificatoria de dichas reglas. Esas reglas son válidas porque funcionan o porque han venido funcionando. Y porque las reglas opuestas no han funcionado adecuadamente. Estas reglas funcionan, pues suelen ser resultado de muchas pruebas y errores. Se desarrollan a partir de la experiencia acumulada. Y cuando digo la experiencia acumulada, voy a remontarme nota al pie a Aristóteles. Los segundos analíticos dicen, por ejemplo, que las reglas lógicas no brotan del cielo de las ideas platónicas, sino que son el fruto de la observación empírica. Yo observo que cuando una cosa es A, no puede al mismo tiempo ser no A. Ese tipo de regla lógica, que está entre las reglas lógicas y varias otras, dice, la observamos todos los días en la vida diaria y de ahí las deducimos. Esto implica para Aristóteles, o por lo menos así se supone leyéndolo, que cada hombre, cada persona, o cada mujer, para ser más moderno en ese sentido, cada persona, tiene que construir las reglas lógicas a partir de su propia experiencia. En realidad no es así. En realidad se trata de unas reglas que están hasta cierto punto metidas dentro de nuestro cerebro por la evolución que ha sufrido nuestra especie durante millones de años. Esto lo vamos a ver un poco después porque la segunda cosa que quiero mostrar, que lo voy a decir enseguida, es que las reglas epistemológicas y la teoría científica de la ciencia es en realidad una teoría de carácter evolucionario. Pero eso lo vamos a ver después. Cuando digo experiencia acumulada, entonces no me refiero a la experiencia acumulada por cada individuo, sino una experiencia de la especie. O como dice Popper, desde la ameba hasta Einstein. Ese proceso de desarrollo es un proceso evolutivo que preserva y mejora aquellas reglas que funcionan dentro de las disponibles o factibles, que no tienen que ser las más perfectas posibles, las que hay. Si algo sobrevive ese tipo de proceso evolutivo es porque funciona. Esto sugiere una perspectiva evolucionaria como principio ordenador para entender el desarrollo de las reglas epistemológicas. ¿Cuáles son los problemas o temas centrales de una ciencia de la ciencia? Yo he identificado 3. En primer lugar, el estudio de las facultades cognitivas humanas.
sus límites y sus sesgos, y sus implicaciones para la actividad científica. Las facultades cognitivas humanas son las que posibilitan la actividad científica y al mismo tiempo la condicionan, porque hay cosas que podemos manejar con nuestro cerebrito y hay otras cosas que nos resultan más complicadas o incomprensibles. En segundo lugar, las formas de organización social e institucional de la actividad científica. Justamente por las limitaciones y sesgos que tiene las facultades cognitivas humanas, la ciencia tiene una serie de sistemas organizativos que en el fondo para lo que sirven es para hacer un control de calidad de las proposiciones que surgen de los trabajos de los científicos. Y lo tercero es un estudio de los productos intelectuales y prácticos de la actividad científica. Ahí están los artículos en la revista, las tesis doctorales, los desarrollos tecnológicos, los teléfonos celulares, los relojes, las máquinas, lo que la ciencia produce a nivel práctico y antes a nivel intelectual. El tratamiento de estos temas se ha desarrollado inicialmente dentro de disciplinas específicas, por ejemplo, la historia de la ciencia, la psicología de la ciencia o del conocimiento, la sociología, como por ejemplo Max Weber en su famosa conferencia de 1919, La ciencia como vocación, donde es muy interesante volver a leerla, y la economía también, hay toda una disciplina de economía de la ciencia, con varios enfoques en cada una. Diversos científicos sociales han estudiado, por ejemplo, Weber compara el sistema alemán, dice una vocación por la ciencia. En Alemania, hoy en día, es una vocación por la docencia. Uno primero tiene que convertirse en catedrático, y ahí le dan un laboratorio, o un instituto, una biblioteca, para que haga de coté sus investigaciones. Su tarea es enseñar. Compara esto con el sistema americano, que está centrado en la investigación, y donde en lugar de haber un Privatdozent, que es una especie de esclavo que no cobra sueldo, hay asistentes que sí cobran sueldo y que van haciendo la carrera de investigador, y que de coté enseñan. Este tipo de concepción la compara y dice, ya estamos en un momento en que la ciencia está graduándose del trabajo artesanal a un trabajo más organizado, de gran escala, donde participan muchos científicos colaborativamente y donde además el científico individual, usando la frase de Marx, dice Weber, se produce la separación del trabajador científico y sus medios de producción. Los medios de producción del trabajo científico son unos aparatos gigantescos o unas bibliotecas que nadie podría comprar y que son propiedad de instituciones gigantescas, y solamente así se puede producir ciencia en serio. Bueno, Weber, Merton establece una serie de requisitos funcionales para la ciencia. Por ejemplo, el comunalismo, que todo sea compartido, el desinterés, el escepticismo organizado, para que no se crea a nadie por su autoridad, sino que se demuestre con pruebas, etc. Derek Price y Eugene Garfield también inventaron la bibliometría, el estudio de las redes que forman entre sí los científicos citándose unos a otros. Y esto lo inventaron en los años 50 y 60. El libro principal de Price se llama Little Science, Big Science, que es lo mismo de Weber, cómo se pasa de la pequeña ciencia a la gran ciencia, que él cuantificó en número de revistas, número de artículos por autor, número de artículos en total, encontró una especie de ley que pronosticó con bastante exactitud el número de artículos científicos y revistas que habría en el año 2000, esto en el año 60. En realidad hay más de las que él pronosticó, pero no muchas más. Tenemos gente como Kevin Dunbar, que estudia lo que él llama el trabajo científico en vivo. Estudia una disciplina profundamente, luego se sienta con los científicos y anota todo lo que dicen y qué razonamientos hacen en las reuniones del instituto o del laboratorio. Leonard o Luke son dos ejemplos de gente que ha hecho economía de la ciencia, los recursos de la ciencia, el mercado de la ciencia, la formación de personal para la ciencia, los incentivos, etcétera, etcétera. Pero carecen de un enfoque teórico común. Son más que nada descripciones de la ciencia. La tendencia predominante actualmente, y esto desde los años 90 yo diría, se basa en la perspectiva evolucionaria. Empezó antes, empezó con Popper. Este camino fue marcado por Popper en los años 70. Popper pasó del falsacionismo al evolucionismo en materia de epistemología. En el año 34, en su lógica de la investigación científica, él tenía un esquema sumamente sencillo. De una teoría había consecuencias observables, una refutación empírica, abandono de la teoría. Punto. Ahí terminaba. El símbolo, lo que pongo ahí, teoría, consecuencia observable, refutación, chau teoría.
Y el Popper era convencionalista, como dije antes, la frase literal al comienzo del libro, las reglas metodológicas son convenciones, que por lo tanto son arbitrarias. Popper en 1972 publica un libro que no se ha leído mucho, Conocimiento Objetivo, un enfoque evolucionario, donde comienza con la ameba, como él dice, hasta llegar a Einstein. Él dice, cada especie, cuando evoluciona, cada especie está incorporando conocimiento objetivamente. El conocimiento de que, digamos, la habilidad para detectar la presencia de azúcares o de luz ayuda a la supervivencia de estos microbios. Los que no tienen ese conocimiento sucumben, y los que sí lo tienen sobreviven y se reproducen, encarnan ese conocimiento, el conocimiento de que es bueno andar cerca de azúcares y andar cerca de la luz. Este conocimiento se va encarnando, se va produciendo mediante la lentísima evolución de la biología, y luego al llegar al estadio del ser humano y también de algunos animales superiores, surge el conocimiento objetivado por el propio ser humano en productos, en artefactos, en libros, donde no es necesario esperar a que se mueran los científicos que pensaban en tal teoría para luego que aparezcan los que pensaban la contraria. En realidad la penalidad del científico que se equivoca rara vez es la muerte. Aunque, bueno, Max Planck decía que la forma que normalmente se reemplaza una teoría por otra es cuando se van muriendo los que sostenían la vieja y quedan los jóvenes que sostienen la nueva. Pero en realidad no es tan así necesariamente, ¿no? Bueno, en la formulación de aquella fórmula por Popper en el año 72, la cosa es diferente. La cosa es que empezamos ya no con una teoría, con una proposición. Él en el libro del año 34 tenía una frase que decía, el científico es un hombre que emite proposiciones. Bueno, acá no. En varios trabajos él ha dicho, el científico es un hombre que enfrenta un problema y busca una solución. Un problema lleva a una teoría tentativa, esa teoría tentativa luego se revela que tiene errores, se corrigen los errores y se reformulan los problemas. Esta fórmula es bastante diferente de la anterior. Las teorías evolucionan, se corrigen, se replantean. Popper propone así una teoría evolucionaria sobre el progreso del conocimiento, engarzada a la evolución biológica. Las reglas metodológicas ya no son meras convenciones, han probado su temple, esta es una frase de él, las reglas deben probar su temple, y las teorías también, dice, las que exponen el cuello a la espada de la refutación, esas son las que valen, porque si no les cortan el pescuezo es que son buenas. Y esto ocurre bajo diferentes formas, desde la ameba hasta Einstein. Popper, en esta versión revisada de su enfoque y siguiendo a Lakatos, revaloriza las corroboraciones y las adaptaciones de las teorías y no solamente ya las refutaciones. Y esto es sumamente importante porque en realidad una de las grandes, o sea, cuando yo veo funcionar la ley de gravedad, por lo menos en la escala en que estamos nosotros, eso no es meramente una conjetura no refutada, como una conjetura de que la semana que viene tal equipo de fútbol va a ganar el partido. Es una conjetura bastante corroborada, digamos, ¿no? Y la corroboración tiene valor. ¿Por qué una perspectiva evolucionaria? En realidad, cuando tenemos un sistema complejo, como por ejemplo la ciencia, que funciona, que parece que apunta a un cierto fin, pero no ha sido diseñado por nadie en particular, ha surgido, se ha desarrollado. El único enfoque teórico capaz de explicar el desarrollo de sistemas complejos, funcionales, que no son fruto de un diseño deliberado y que son sistemas adaptativos, que se desarrollan gradualmente desde abajo por prueba y error, ese enfoque teórico, el único que hay, es la teoría evolucionaria de la selección natural, bajo distintas formas, en su forma generalizada, que no es la aplicación biológica, sino una forma mucho más generalizada. El ejemplo clásico es la evolución biológica, pero esta perspectiva se aplica y se ha aplicado al desarrollo de cualquier sistema no dirigido ni prediseñado. Lenguajes, culturas, capacidades cognitivas, mercados, rutinas, escuelas de pensamiento e incluso galaxias y universos. Hay un cosmólogo, Smolin, por ejemplo, que tiene toda una teoría acerca de que del otro lado de los agujeros negros aparecen universos nuevos. La energía del agujero negro aparece en un Big Bang. Bien. Algunos de estos Big Bang tienen
caprichosamente ciertas características que los hacen sucumbir y colapsar. Otros prosperan y se expanden. El nuestro es uno de ellos. Entonces hay una especie de selección natural de universos. Conjetura todavía no refutada, pero tampoco muy comprobada, que digamos. Pero quiero decir con esto que la de las galaxias está un poquito más comprobada. Hay ciertas nebulosas que coagulan estrellas y forman galaxias, y hay otras que no, dependiendo de su masa, su forma, etcétera, etcétera. Su uso, esto es muy importante entenderlo, el uso de la perspectiva evolucionaria en diversas disciplinas y problemas no es una mera analogía basada en la evolución biológica, sino que es un principio explicativo general, del cual una aplicación es la evolución biológica y hay muchas otras. Un proceso evolucionario tiene esencialmente tres componentes. En primer lugar, variedad. Elementos diferentes o desiguales entre sí, por ejemplo, diferentes teorías o diferentes, gacelas con diferente velocidad de huida frente al leopardo. Diferencias, gente alta y gente bajita, gente ágil y gente perezosa, gente inteligente y gente idiota, así, diferentes cualidades que hay en cualquier conjunto de elementos que son el primer componente, y las diferencias o variantes pueden tener cualquier origen. El segundo es un factor de selección. Factores externos favorecen la supervivencia y propagación de unas variantes más que la de otras. La propagación son que los elementos con variantes más favorecidas se propagan más rápidamente y más abundantemente que en los otros. Así el acervo de variantes y su distribución estadística van cambiando y el sistema evoluciona. Esto es sumamente breve, requeriría una explicación mucho más larga para los que no están familiarizados con el concepto de evolución de carácter selectivo, pero lo dejo ahí porque no hay tiempo. Hay algunas disciplinas científicas que han adoptado una perspectiva evolucionaria, no en su totalidad, o todos los científicos de esa disciplina, pero hay escuelas o tendencias o campos de investigación de carácter evolucionario y que han surgido casi todas de los años 80. Por ejemplo, la psicología evolucionaria, estos tienen revistas, congresos, departamentos, institutos. La economía evolucionaria, las neurociencias cognitivas evolucionarias, la lingüística evolucionaria, y hay varias más. Estoy mencionando solamente algunas. ¿Por qué? Porque el desarrollo de sistemas como las capacidades cognitivas humanas o la psicología del ser humano, o un mercado, el funcionamiento de los mercados, o el desarrollo del sistema nervioso, o los lenguajes, son fenómenos que se desarrollan, pero no manejados por hilos invisibles por un diseñador. No son como el diseño de un Boeing 737 MAX, que le falló uno de los sistemas, lo corrigieron y parece que puede llegar a volver a volar después de estrellarse 2 o 3 veces. No, en los sistemas de este tipo, si tienen una falla, normalmente se adaptan y la corrigen. Por ejemplo, haciendo sucumbir a los que tienen la falla y favoreciendo a los que no la tienen, si son, por ejemplo, animales. O en las teorías, dejando de lado algunas teorías que son fallidas y adaptándolas o reemplazándolas por otras menos afectadas por esos problemas. Correspondiendo a los 3 problemas que yo mencioné antes, las capacidades cognitivas, las instituciones de la ciencia y los productos de la ciencia, hay esos 3 niveles de análisis en una epistemología evolucionaria o una teoría evolucionaria de la ciencia, para ser más precisos, porque quiero evitar la ambigüedad del alcance de la palabra epistemología. Estoy usando epistemología de acuerdo al diccionario de la academia, digamos, nunca lo sigo, pero en este caso lo voy a seguir. El tema principal es la evolución de las facultades cognitivas humanas, entonces. La disciplina central es la psicología evolucionaria. Esto es, ni siquiera voy a intentar explicar los términos que estoy usando acá, pero la modularidad significa que el cerebro de un recién nacido y nuestro cerebro de adultos no es una tabula rasa que fue luego alimentada por elementos de la cultura circundante. Nacemos con una serie de módulos cognitivos preformados que orientan o definen algo así como un procedimiento, un algoritmo para proceder cognitivamente frente a determinadas situaciones.
Esto incluye mecanismos perceptuales, inferenciales y motivacionales. Los motivacionales son básicamente las emociones. Los inferenciales tienen que ver con la lógica, los perceptuales con la captación de la realidad. Se manifiestan en características transculturales que son típicas de la especie humana. Los antropólogos en general del siglo XX han estudiado culturas, lo que ellos llaman una cultura, que sería una tribu que tiene ciertas costumbres, por ejemplo, como una civilización tal vez, pero generalmente es una pequeña cultura preagrícola o agrícola que tiene características determinadas y se han especializado, se han orientado a mostrar la cultura como el factor determinante. Incluso uno de ellos, de los clásicos, creo que fue Levy, en 1917, dijo: todo en la cultura se explica por la cultura. La cultura explica todo. Entonces, esa concepción culturalista ignora completamente lo que trae el ser humano de fábrica. Y el ser humano trae muchas cosas de fábrica. Tan es así que hay cosas que están presentes en todas las culturas. Por ejemplo, no quiero entrar en detalle sobre esto, pero hay cosas de las cuales tenemos asco en todas las culturas. Cosas que aprobamos en todas las culturas. Ciertos gestos que hacemos en todas las culturas. Y hay muchas más. Hay un libro entero de Donald Brown que se llama Universales, Human Universals, que trae como 200 o 300 cosas, un catálogo de patrones de pensamiento y comportamiento de carácter transcultural. El desarrollo intelectual humano, esto es otro tema muy importante, se distingue del de otros animales porque muy tempranamente entró en un ciclo acumulativo que ciertos autores llaman un nicho cognitivo. Es decir, compiten y se desarrollan y progresan y prosperan a partir de una acumulación indefinida de habilidades cognitivas. De tal manera que hay una autoselección de los individuos que tienen habilidades cognitivas más desarrolladas. Y además van adaptando esas capacidades cognitivas que quizás originariamente servían para una finalidad, las utilizan luego para otras finalidades más modernas. Por ejemplo, nuestra habilidad de leer letras pequeñas con precisión no evolucionó en los millones de años que pasamos en las sabanas de África Oriental, porque no había nada para leer, pero sí evolucionó por la necesidad de tener una vista relativamente aguda para detectar predadores, presas, amigos, enemigos, etc., en un ambiente abierto, y esto, o para observar de cerca las semillas y ver cuál era la venenosa y cuáles los hongos, y para detectar cualidades de ese tipo. Muchos animales tienen agudeza visual, y nosotros desarrollamos esa agudeza visual, pero luego la trasladamos al campo de la lectura, por ejemplo. Tenemos como parte del bagaje, tenemos dos sistemas cognitivos simultáneos. Tenemos el llamado sistema 1, que es rápido, intuitivo y más antiguo, y el sistema 2, que es lento, controlado, más organizado, y que es más reciente evolutivamente, que está situado en la corteza prefrontal, lo que está detrás de la frente, que otros animales, muchos primates, por ejemplo, no lo tienen tan desarrollado, aunque algunos tienen ya algo de eso. Estas capacidades están adaptadas al entorno evolucionario ancestral acumulado y que han probado su validez a lo largo de millones de años de selección natural en diferentes ambientes. Entre ellos, sobre todo, el ambiente primigenio que ocupó el 97 o 98% del tiempo transcurrido desde que nuestro linaje, desde nuestro último antepasado común con los chimpancés, que fue hace unos 6 millones de años. Desde ese abuelo, digamos, que era abuelo mío y del chimpancé del zoológico, han pasado unos 6 millones de años, y a lo largo de ese periodo, el 98% del tiempo lo pasamos en pequeñas bandas de cazadores y recolectores, casi todos en África Oriental. Y posteriormente, en los últimos 200.000 años, hubo salidas de ese ambiente hacia el norte. Algunas subespecies homínidas salieron primero, otras después, algunas se extinguieron, no sabemos bien cuáles son parientes nuestras y cuáles no, pero la gente como nosotros fueron los últimos en salir hace unos 50.000 años, y eran pocos realmente, y de ahí poblaron, invadieron Europa, invadieron el Asia y el África, el Asia y Europa, y muy posteriormente América, y estas habilidades creadas durante el tiempo anterior se enfrentaron ahora a ambientes físicos nuevos, a problemas nuevos, y en general tenían suficiente flexibilidad como para
adaptarse a estos nuevos desafíos. Es la única especie que ha podido vivir en casi todas las zonas climáticas, en todas las zonas de vida, y con un enorme éxito, extinguiendo a cuanta especie competidora se le ponía por delante. De todas las especies homínidas que llegaron a convivir cronológicamente con el hombre, no quedó ninguna. Los neandertal, por ejemplo, los floresiensis, el hombre de Pekín y varios más, chao, no existen más, se encontraron con nosotros. Estas capacidades tienen sesgos y limitaciones, exigen un método riguroso y diversos controles de calidad para ser aplicadas a la actividad científica. No voy a, ya estoy terminando, no voy a, entre otras cosas por el tiempo, a referirme a cuáles son los sesgos, pero tenemos unos cuantos. Algunos que son difíciles de vencer, inclusive para gente con mucho conocimiento científico. El segundo nivel es la evolución de las instituciones y reglas de la actividad científica. Institutos, cátedras, laboratorios, aparatos, revistas, términos técnicos, etc. Todo este universo de instituciones que hacen a la ciencia surgen y se desarrollan adaptativamente, sirven para minimizar sesgos y limitaciones que tienen nuestras capacidades cognitivas y nuestra competencia como seres humanos, la civilizan, promueven revisión y crítica. Hay algunas que tienen problemas actualmente en función del desarrollo científico y tecnológico. Por ejemplo, las revistas están en crisis porque en el mundo digital no hace falta esperar varios meses a que te publiquen el artículo impreso y esto genera problemas bastante serios. Y por último, el tercer componente de una teoría científica de la ciencia es la evolución conceptual de teorías y programas de investigación. Hay varios ejemplos. Hay competencia entre teorías, incorporación de nuevos datos, redefinición de conceptos, planteamiento y resolución de nuevos problemas. He citado a David Hull, que ha estudiado un caso concreto, cómo la zoología, la clasificación de animales, incorporó la teoría de la evolución. Antes los clasificaban por el parecido que tenían unos con otros, pero había que clasificarlos por su parentesco genético. Y esto mucha gente se resistió heroicamente durante décadas. Y hubo escuelas que luchaban entre sí, cada una le publicaba artículos a gente de su escuela y no a los fieles de la otra durante varios años. Y bueno, David Hull, que es un biólogo además de ser filósofo de la ciencia, estudió detalladamente eso en un libro llamado La ciencia como proceso, Science as Process, que está en la internet gratis si lo quieren ver en la librería Génesis, ahí está, junto a otras varias obras de Hull. Genesis Drake. Genesis Drake. Bien. Hay frecuentes obstáculos para la evolución conceptual de las teorías, entre ellos las barreras mentales de Margolis. Recomiendo mucho la lectura del libro de Margolis, Paradigmas y Barreras, Paradigms and Barriers, en rigidez institucional o personal, que por ejemplo casos históricos, Owen y Agassiz en su resistencia a la teoría de la evolución de Darwin, Kelvin, que es muy importante, inventó la escala de grados centígrados y otras cosas, pero se negaba a creer en muchísimas cosas que a los pocos años se demostraron. La zoología sistemática, la sociobiología y otras. Y también en sesgos evolucionarios, demostrados, por ejemplo, en el test de Wason, que después si quieren les explico de qué consiste, y también en la ignorancia de los filósofos de la ciencia o teóricos de la ciencia sobre los nuevos datos y teorías. Hoy en día no se puede hacer una teoría de la ciencia basada en un conocimiento informal, cotidiano, del sentido común, como el que usaban los filósofos antiguos. No, hay que ser un especialista, por ejemplo, en biología molecular para poder hablar de temas de genética. No se puede no ser especialista, no conocer profundamente, porque esa disciplina es muy compleja. Y si quieres abarcar varios campos, genética molecular, evolución, tienes que volverte una especie de Leonardo da Vinci para poder dominar todos esos campos. Giambattista Vico, mejor. Bickel, por ejemplo, ha hecho toda una teoría de cómo se forman recuerdos a partir de reacciones electroquímicas en el cerebro. La memoria explicada electroquímicamente. Y él es un filósofo de profesión, pero ha tenido que pasarse años estudiando la electroquímica del cerebro, biología y neurociencia, básicamente. Acá muy brevemente, perspectivas futuras de una teoría científica de la ciencia. Lo primero es una cosa en construcción, hay más preguntas que respuestas. Es un camino en construcción. Pero existe, es lo que hay en los últimos 20 o 30 años, dejando de lado algunas cosas que ya, como dije, son anteriores. La epistemología aplicada es básicamente una identificación de buenas prácticas, como ocurre en la ingeniería, digamos, o en otros campos, en la medicina. Las buenas prácticas de la ciencia tienen tales y tales características. Hay una crisis y redefinición de los mecanismos institucionales de la ciencia en el siglo XXI. Por ejemplo, la industrialización de la producción científica, que mencioné antes, está llegando a niveles
enormes. Por ejemplo, esta fotito del agujero negro es el fruto de la colaboración de como 20 observatorios y 20 o 30 universidades en distintos lados del mundo, varios miles posiblemente de científicos. Lo mismo el acelerador de partículas de Ginebra, también trabajan allí indirectamente miles de científicos en el mismo proyecto. Las ciencias sociales aún en el estadio artesanal. Nosotros seguimos, en general, por ejemplo, no tenemos programas de investigación científica. No sé si aquí en esta universidad existen, pero me imagino que debe ser parecido a muchas otras universidades en que cada alumno, por ejemplo, incluso de posgrado, elige un tema de tesis, un tema cualquiera que se le ocurrió a él, y luego corretea por los pasillos a los profesores a ver quién le da pelota. El profesor no le quiere dar pelota a eso porque no está investigando eso, está investigando otra cosa, él solo. No se le ocurre formar un racimo de graduados que investiguen distintos capítulos de su tema de investigación para luego entre todos escribir un gran libro y revolucionar la ciencia, hacer por lo menos una manufactura, no una gran industria, pero una manufactura científica localizada, una fábrica de conocimiento más organizada. En general seguimos en el estadio artesanal, cada uno por su cuenta. Luego está el tema de la revisión por pares. La excesiva especialización hace que cada uno tenga su revista y todos son coautores de los otros. Entonces lo que era la revisión por pares termina siendo la revisión por amigos, PAL Review. Y actualmente estamos llegando a la crowd review en muchas disciplinas. Antes de mandar el artículo a la revista para que lo revisen 2 o 3 amigos del director de la revista, la ponen en público. Por ejemplo, los físicos tienen un sitio llamado arXiv, con X, como archivo, pero con X, arXiv.com, donde ponen los artículos ya terminados para que lo revisen todos los físicos. Y suelen tener comentarios de centenares de colegas, algunos tratando de destruirlo y otros tratando de corregirle errores, etc. Y recién cuando ha sobrevivido, cuando ha mostrado su temple en la batalla, como diría Popper, ahí lo mandan a una revista. La crowd review está cada vez más institucionalizada. Y esto significa que todo este sistema de revistas y de publicación impresa que hace las fortunas de ciertas casas editoriales que publican docenas de revistas por cuenta de asociaciones científicas determinadas, están siendo superadas por la evolución digital. Hace unos 80 años había un artículo de... Ay Dios, se me fue el nombre del autor. La obra de arte en su época de reproducción mecánica. Walter Benjamin. Bueno, ahora estamos en la ciencia, en su época de reproducción digital. En la época de YouTube, en la época del Library Genesis. ¿Qué pasa con las revistas? Y están, de hecho, en una crisis tremenda. Y está surgiendo el acceso libre, están exigiendo los gobiernos, si yo puse plata, quiero que sea de acceso libre. Y estamos también viendo el impacto y los límites del llamado factor de impacto. El factor de impacto es la cantidad de citas que recibe un artículo o la cantidad de citas que ha recibido los artículos de una revista en un periodo determinado, y eso le da un puntaje a la revista. Y en muchas instituciones te dice, si tú no tienes publicaciones en revistas de alto impacto, entonces no te aceptamos como profesor. Y entonces eso es un mecanismo vicioso, porque las revistas de alto impacto hacen que tengan cada vez más impacto, porque todo el mundo trata de publicar en ellas. Y nadie trata de publicar en las otras. Y una nueva revista que surja le dan un primer puntaje como un hándicap así de arranque, pero rápidamente lo pierde si no publica cosas de altísimo nivel que sean citadas por miles de personas. Entonces, este factor de impacto en esta época empieza también a tener problemas. Además, mucha gente lo cita, pero fuera de las revistas, entonces no cuentan. Hay una gran discusión sobre los macroactores de la ciencia, que son básicamente la academia, la empresa y el Estado. Si alguien quiere dictar una política sobre la ciencia, tiene que tener en cuenta estos 3 actores, cómo se relacionan unos con otros. Y hay otro tema que es la formación de investigadores y su engarzamiento en la formación profesional. En mi idea, que la he tratado de aplicar en las universidades en que he actuado, es que los alumnos de pregrado tienen que iniciar su carrera de investigador, no solamente escuchando cursos de metodología, que sería como escuchar un curso de natación, sino arrojándose a la pileta, aunque sea todavía una piscina de jardín, para ser ayudante de algún programa de investigación, de alguien que está haciendo una tesis que pertenece a un programa, de tal manera que tengamos una pirámide de jóvenes investigadores o ayudantes que van ayudando a gente que está haciendo su tesis de grado,
que a su vez forma parte de una tesis de posgrado y que forma parte de un gran programa de investigación que dirige un prócer de la investigación en un tema determinado. Este tipo de sistema hace que la formación profesional esté engarzada con la formación en investigación. Actualmente no ocurre. Actualmente pasamos unos 18 años de vida primaria, secundaria y universitaria en que absorbemos conocimiento y luego de golpe tenemos que producir conocimiento, actividad para la cual no hemos sido preparados. La única habilidad que hemos adquirido es la de rendir examen. Y con esto termino. Disculpen que... No hace falta. Creo que estuve más o menos... Muchas gracias. Quiero agradecer especialmente a la doctora Cecilia Monteagudo por organizar esta mesa, por supuesto al doctor Guillermo Rochabrún, que tuvo la iniciativa, y muy especialmente al doctor Héctor Maleta por su interesante conferencia. He tenido la suerte, la oportunidad de revisar el último libro del profesor Maleta, Hacer Ciencia, me parece que es el último, ¿no? Ya, sí. Y de escuchar ahora su presentación. Y me parece que en ambos casos hay una valiosa reconstrucción de la filosofía de la ciencia de los últimos años. Sin duda, su libro puede ser de mucho interés para quienes quieren tener una idea genérica del despliegue de la filosofía de la ciencia durante el siglo XX y en adelante. Coincido con la perspectiva naturalista que emplea para abordar el desarrollo de la ciencia. Soy de la opinión que desde por lo menos comienzos del siglo XX, los enfoques naturalistas han sustituido a los enfoques que se basan en argumentos trascendentales de corte kantiano. Ello por varias razones. En primer lugar, porque gracias a los desarrollos en ciencias cognitivas, neurociencias, ciencias de la evolución, hoy podemos hacer algo que era imposible hacer hace 50 años, que es estudiar los mecanismos cognitivos con que producimos conocimiento de una manera estrictamente naturalista. Cuando Kant, por ejemplo, habla de categorías y facultades del entendimiento, nosotros hoy tendríamos que hablar de funciones cerebrales. De no ser así, la filosofía tendría poco que dialogar con las ciencias. Así pues, tal como veo las cosas, los argumentos trascendentales han quedado reservados para argumentar sobre temas muy puntuales. En línea general, un argumento trascendental tiene esta forma. Si A es condición de posibilidad de B y B es un hecho indiscutible o un principio necesario, entonces inferimos trascendentalmente A. Pero en estos casos el argumento trascendental funciona casi como un presupuesto metafísico. Por ejemplo, si asumir el principio de la uniformidad de la naturaleza, es decir, que la naturaleza no es aleatoria, sino que está determinada, o por lo menos que es altamente probabilística, es condición necesaria para predecir inductivamente el curso de la naturaleza, y la predicción inductiva es generalmente exitosa, entonces inferimos trascendentalmente que la naturaleza es regular y no aleatoria. Es decir, no estamos demostrando que la naturaleza sea uniforme, estamos afirmando que es condición de posibilidad aceptar eso si es que tú quieres hacer ciencia. Pero, como he señalado anteriormente, estos argumentos han sido confinados a casos muy puntuales. Creo que a poca gente se le ocurriría hoy hacer un análisis trascendental de la manera como opera el entendimiento, como lo hacía Kant, porque él, Kant, no tenía otra opción que esa. Hoy preferimos estudiar el funcionamiento del cerebro de una manera multidisciplinaria, es decir, desde un enfoque neurocientífico, pero también psicológico, evolucionista, y sin duda tomando en consideración una perspectiva filosófica naturalista que se proponga hacer análisis conceptual a partir de la evidencia empírica. De hecho, pienso que hay una dialéctica entre las teorías científicas que se proponen explicar causalmente el mundo natural y las metateorías que se proponen explicar de qué manera las ciencias explican el mundo natural. Esas metateorías pueden ser llamadas filosóficas, pero también pueden ser llamadas científicas, dado que tanto la ciencia actual como la filosofía integran evidencia empírica con análisis conceptual. Esta era
la posición de Quine, precisamente, cuando consideraba que la epistemología y las ciencias forman un continuo. Así entonces, las nuevas teorías científicas pueden modificar nuestras concepciones filosóficas y estas últimas pueden permitirnos hacer interpretaciones o análisis más finos de los resultados científicos. Como buen naturalista, no veo una diferencia de nivel ni cualitativa entre ciencia y filosofía, sino más bien una integración, de manera que la distinción entre ambas es únicamente metodológica y con fines exclusivamente didácticos. Y diría que esta distinción metodológica básicamente va en esta dirección, en afirmar que las ciencias en principio se ocupan de encontrar relaciones causales entre los eventos de la naturaleza para luego buscar la regularidad que gobierna tales relaciones causales y luego describir esta regularidad nomológicamente. Mientras que la filosofía tiene como objetivo principal analizar los conceptos más generales, de ahí la expresión filosofía analítica, con los que tratamos de comprender la realidad. Esos conceptos generales incluyen también los conceptos ciencia, explicación, realidad y, por supuesto, también filosofía, pues toda filosofía incorpora una metafilosofía. Pero creo que sería un error suponer que por ello filosofía y ciencia están en niveles diferentes. Se encuentran en un mismo nivel en el que se nutren y fertilizan mutuamente, porque así como puede haber filosofía de la ciencia, por ejemplo, una metateoría que estudie los principales conceptos científicos, también puede haber una ciencia de la filosofía, por ejemplo, un estudio sociológico, antropológico o histórico sobre los procesos filosóficos y el comportamiento de los filósofos. Más aún, es factible estudiar la filosofía desde un punto de vista neurocientífico para abordar el tipo de procesos neuronales y psicológicos que suelen emplear los filósofos para hacer su trabajo. Incluso se puede estudiar el fenómeno filosófico, es decir, la existencia misma de filósofos, desde una perspectiva evolucionista. Es decir, ¿qué clase de spandrel o producto colateral cognitivo es el que ha conducido a que personas, en líneas generales sanas, se planteen preguntas tan poco adaptativas como ¿por qué el ser y no más bien la nada? O si hay una justificación última para nuestras creencias. Pero el mismo razonamiento sería válido para preguntas clásicamente científicas, que también podría decirse que están en la frontera con la filosofía, como ¿cuál es la composición última de la materia? O si el espacio y el tiempo son una ilusión y el universo es en realidad estático, como sostienen últimamente algunos físicos. Entonces me parece factible que haya una ciencia de la ciencia, pero esto no impide que también haya una filosofía de la ciencia y posiblemente la epistemología incorpora ambas perspectivas. Y así como la selección natural permite que los individuos más adaptados sobrevivan, las teorías más exitosas, no solo en un sentido pragmático, sino también representacional, sobrevive. Por ello creo que es válido sostener que la ciencia y la filosofía se nutren mutuamente. Coincido, por tanto, con la propuesta de una epistemología naturalizada, que, como señaló el profesor Héctor Maleta, es la tesis que realizó Quine desde más o menos los años 50 y 60 del siglo XX. Por ello, aunque, como mencioné, el libro del profesor Maleta y su exposición me parecen excelentes reconstrucciones de la discusión reciente en filosofía y la ciencia, he tenido algunos problemas para encontrar una tesis central que vaya más allá de esa reconstrucción histórica. Por eso quisiera aprovechar este comentario para pedirle a nuestro expositor que la formule de manera explícita, que podamos discutirla. Y es que si la tesis es que la filosofía de la ciencia debe ser reemplazada por una ciencia de la ciencia, me permito discrepar. Pero si la tesis es que la ciencia de la ciencia, es decir, un estudio empírico de la producción científica y la filosofía de la ciencia como una metateoría de análisis conceptual se superponen, estoy sin duda de acuerdo, ¿no? Además de eso, hay en las conclusiones del libro
un par de ideas que me gustaría comentar. El profesor Maleta sostiene en la página 317 que, y lo cito, los mecanismos perceptuales de la mente y los mecanismos de inferencia lógica son esencialmente confiables. Fin de la cita, porque han evolucionado para responder de manera, vuelvo a citar, fiable a la estructura efectiva del mundo circundante. Fin de la cita. Me parece que ahí hay, o puede haber, o una circularidad o un error. En efecto, los órganos sensoriales y los mecanismos de razonamiento lógico han evolucionado para adaptarse al entorno natural, de manera que no es sorprendente que sean en general confiables para navegar en el mundo natural. Hasta ahí el argumento entonces sería circular. Pero el argumento también podría ser falso si lo vemos desde otro punto de vista. Como sabemos, las ciencias han ido mucho más allá de nuestra percepción natural y de nuestros razonamientos intuitivos, para mostrarnos que con frecuencia estos están equivocados. Por ejemplo, tenemos la intuición natural que el espacio es plano. Hemos evolucionado para creer que el espacio es plano. Y que la línea más corta entre dos puntos es la línea recta. Hemos evolucionado para creer que la línea más corta entre dos puntos es la línea recta. Incluso hay quienes consideran que hay un módulo geométrico que hace que todos nazcamos creyendo que la línea más corta entre dos puntos es la línea recta. Pero las geometrías no euclidianas y la teoría de la relatividad sostienen que esas intuiciones son falsas. Pues nuestro cerebro ha evolucionado, y esas intuiciones han evolucionado para navegar en un mundo de pequeña escala. Y cuando nos movemos en grandes escalas o en escalas subatómicas, ya no son válidas. Podríamos ir más lejos aún. Muchas otras intuiciones que nos parecen evidentes, por ejemplo, que una proposición solo puede ser verdadera o falsa, que la naturaleza se divide en objetos animados e inanimados, que la causa siempre es anterior al efecto, nos resultan obvias porque nuestro cerebro ha evolucionado para creer en ellas, dado que esas creencias resultan altamente adaptativas, como dije, en un entorno natural de pequeña escala. Pero son discutibles, o en algunos casos simplemente falsas, tomando en consideración las teorías científicas más recientes. Creo que estos son algunos de los comentarios que quisiera hacer a la muy interesante ponencia del profesor Maleta. Bueno, en realidad yo no he hecho mi tarea como Pablo, no he traído nada escrito. Vine para escuchar efectivamente el tema central, que hace una exposición muy amplia y por lo tanto no puede ser muy detallada, de la postura del profesor Maleta. Yo creo que es difícil dudar o no estar de acuerdo con las precisas observaciones que ha hecho respecto del comportamiento tanto del análisis científico, es decir, cómo funciona la ciencia, cómo está trabajando, como de socialmente cómo se está comportando la ciencia, ¿no? Lo último que ha dicho, las últimas afirmaciones, por ejemplo, que usted ha hecho, son prácticamente incontrovertibles. ¿Cómo es posible que la sistematización del conocimiento científico prácticamente se ha visto amenazada por una serie de corrientes políticas, por intereses económicos, y cómo hay como una especie de revolución, para no decir evolución, a este respecto, y cómo la propia búsqueda de un conocimiento objetivo está haciendo que se caiga pues este monopolio de las revistas, se caiga este monopolio del conocimiento al ser expuesto en las redes, etcétera. Yo no dudo por eso, no solo de estas últimas cosas que he dicho, sino de que hay un intento siempre perenne de mejorar la objetivación y de tratar de buscar, digamos, lo que podría ser una corroboración, como lo dijo él, externalista, es decir, ante lo que funciona, ¿no? Lo funcional. Yo creo que también el criterio de lo funcional, y yo creo que de ahí es de donde podemos validar
la perspectiva de la epistemología naturalizada. O sea, la epistemología naturalizada no ha tenido éxito, creo yo, porque ha convencido culturalmente a muchas personas, sino que al contrastarla junto con otras teorías sobre cómo funciona la realidad, parece que el éxito es lo que guía indudablemente a las ciencias, sobre todo las ciencias de corte empírico o las llamadas ciencias naturales, que son las que más o menos están bajo la lupa de la epistemología en este momento. Claro, al extender el campo de ciencia hacia las ciencias sociales, por ejemplo, vemos que esto comienza a tener problemas. No estoy muy seguro por qué sean esos problemas. Susan Hack decía que lo que teníamos que hacer es extrapolar el control de calidad de las ciencias naturales, en lugar de criticar a las ciencias naturales o tenerle envidia a las ciencias naturales, lo dice en su libro y en un artículo también en español, ¿no es cierto?, defendiendo la ciencia desde la razón, dice que en lugar de tenerle celos a las ciencias y tratar de tirar el barro para que se parezcan un poco más a las no tan evolucionadas ciencias sociales, debemos de tratar de comprender qué es lo positivo, lo bueno que hay en ellas, no tratar de imitarlas, sino tratar de sacar en ellas este control de calidad que el profesor Maleta lo ha explicado muy bien, empieza con este control de pares, pero termina siendo un control público, ¿no? O sea, empieza con un control de pares elegidos para llegar a ser casi un control público, ¿no? Entonces, esa perspectiva del funcionamiento de la ciencia, en tanto ciencia, yo creo que es incontrovertible. El que crea que la ciencia debería funcionar de otra manera y el que no acepte, yo creo, con la información que tenemos el día de hoy, que hay que hacer una contrastación, y esa contrastación se está dando desde este enfoque teórico evolucionista, pues es una persona que está ideologizada, ¿no? Conozco algunos que están ideologizados, que no quieren escuchar estos discursos, que parten de posturas preconcebidas y que no están viendo si las cosas funcionan o no, ¿no? Y lo podemos ver en algunas posturas que quizás socialmente sean sostenibles, pero realmente no son sostenibles, ¿no? Como por ejemplo tratar de cambiar el lenguaje inclusivo, o sea, el lenguaje debe incluir a las demás personas, ha sido utilizado en un contexto machista, todos estamos de acuerdo con eso, pero tratar de cambiar el lenguaje de una manera, por ejemplo, autoritaria, tratando de poner X en las palabras que no se pueden pronunciar, o diciendo todos y todas y ese tipo de cosas, llega un momento en que la economía natural del lenguaje impide que podamos hablar así. Quizá algún día culturalmente aprendamos a hacerlo, pero es una cuestión, por ejemplo, un ejemplo de lo contraintuitivo que puede ser partir de una muy loable intención para tratar de normalizar algo que no se da en la experiencia. Y eso es lo que ocurre cuando tenemos una percepción de las ciencias que están más allá de eso. Sin embargo, yo sí creo que hay una distinción entre la ciencia y la epistemología o la filosofía de la ciencia o la teoría del conocimiento. Esa distinción, en eso coincido con Pablo y con el mismo profesor Maleta, en que no es una distinción de rango, de superioridad como antiguamente, de preeminencia como antiguamente siempre se ha dado, en la cual el filósofo tiene que hacer un dictamen y ese dictamen tiene que ser aceptado, sino una distinción en tanto al objeto y a la aplicación de la racionalidad frente a las teorías. Creo que es diferente, muy diferente, evaluar teorías y analizar el funcionamiento de las teorías desde un corte más filosófico que desde algunos ámbitos de la sociedad, por ejemplo, la sociología o la psicología o la misma neurobiología. No creo que deban de excluirse, ojo, en el análisis filosófico. Yo creo que el análisis filosófico lo que trata de hacer precisamente, al tratar de hacer un análisis distinto, es una integración que las otras ciencias no lo pueden hacer. Y no lo pueden hacer porque lo que hace que una ciencia sea una ciencia es precisamente un conjunto de normas, un conjunto de reglas, como dijo el profesor, normas técnicas eficaces que hacen que esa ciencia funcione. Entonces, mientras que yo estoy haciendo funcionar esta ciencia,
¿no es cierto? Mientras que yo estoy operando el corazón, no puedo hacer filosofía de la medicina. Tengo que operar el corazón y tengo que seguir las normas técnicas en ese momento. En el momento en que estoy dejando un poco de lado y mirando, estoy en una actitud totalmente distinta, yo creo. Y esa actitud totalmente distinta es la que permite precisamente que la epistemología pueda integrar esta serie de corrientes. Ahora, si esta epistemología debe ser medida también con estos criterios evolucionistas, criterios, como podríamos llamar, de eficacia o de funcionalidad, hay varias opiniones. Yo creo que sí. Yo creo que el ejemplo lo están dando las ciencias. O sea, la epistemología tiene mucho que aprender a las ciencias respecto a este criterio. Sin embargo, no puede aplicar completamente ese criterio, porque como bien dijo el doctor Maleta, no podemos hacer simplemente una analogía del proceso evolutivo y aplicarlo a lo demás, sino que hay que sostenerlo de manera eficiente, de tal modo que uno pueda hacer un análisis de las teorías y las descripciones más exitosas. Las descripciones más exitosas de estos análisis, yo creo que pueden ser las descripciones más convincentes. Yo lo que creo es que hay un salto entre las teorías empíricas, científicas, que podemos decir son convincentes en tanto presentan una evidencia y llegan a ser prácticamente, mientras no se demuestre lo contrario, incontrovertibles. O sea, sabemos cómo funciona la electricidad, sabemos cómo funciona la naturaleza de la física, frente a otras teorías que lo que son convincentes. Por ejemplo, la teoría de Kant ya no lo convence a Pablo, no lo convence para nada, ¿no? Nos está diciendo que las cosas funcionan de esta manera. ¿Por qué? Porque él tiene una serie de razones. Pero esa teoría, ¿no es cierto?, es una metateoría. Esa teoría no es una teoría científica, es una teoría sobre cómo está funcionando la ciencia. A veces es una cuestión de nombres nada más. A veces es una cuestión de nombres. Llamar a esto ciencia de las ciencias, o llamarlo epistemología, o llamarlo filosofía de la ciencia, es una cuestión de nombre. Sin embargo, yo creo que hay una forma distinta de aproximarse al objeto de estudio. Y esa forma distinta de aproximarse al objeto de estudio no permite que uno pueda decir trabajan de la misma manera. Podemos utilizar el mismo control de calidad que Susan Haack piden, por ejemplo, para las ciencias, la funcionalidad o la eficacia de las normas técnicas de la ciencia, en la medida de lo posible. Porque el objeto de estudio, como bien decía Aristóteles, va a depender y va a modificar nuestra manera de acercarnos a la realidad. Y el objeto de estudio de cómo funcionan las teorías científicas no es el mismo objeto de estudio de cómo funciona la realidad. Sin abandonar, como digo, las perspectivas que puedan derivarse tanto de la teoría de la evolución en sí como de un modelo evolucionista generalizado, aplicable a otras partes, yo creo que sí hay que, sí mantendría, ¿no? Como le digo, no por una cuestión de nombre solamente, sino por una cuestión de trabajo, un aspecto muy especulativo en la parte de las teorías filosóficas o de las explicaciones filosóficas o las explicaciones epistemológicas. Algo como lo que Lakatos y el mismo Popper decía, el primer Popper, en algún momento, es decir, hay algo que tiene un elemento convencionalista. Nos parece que funciona, no tenemos cómo probar que funcione, ¿no? Y el convencionalismo, tanto el de Pierre Bourdieu como el de Popper, decían lo mismo, ¿no? Lo aceptamos porque nos parece, ¿no? Entonces, solo que en este caso no es que probemos que funcione, porque empíricamente está funcionando, a todos nos parece que es coherente que funcione, ¿no? Es lo que quería decir. Nada más no quiero alargar esto porque todos ya tienen hambre. Muchas gracias. Bien, José, si tienes algún comentario, de ya vimos la... Muy brevemente, en general coincido con lo que han dicho. En ningún momento, creo yo, pensé que se podía inferir que íbamos a especie a abolir la filosofía de la ciencia o a abolir la reflexión filosófica sobre la ciencia. Pero hay un proceso de, a ver, en una determinada época, ciertos problemas pueden ser, digamos, los datos sobre ese problema son todavía precientíficos, son datos de la vida cotidiana, datos informales, es decir, cuando, por ejemplo, los presocráticos decían de qué elementos está formado el mundo, por ejemplo,
estaban especulando, pero sin tener realmente mucha información al respecto. Posteriormente esto se averiguó, y se averiguó con mucho detalle. Se averiguó con la tabla periódica de Mendeleev sobre cuántos elementos hay, incluso se predice que otros elementos van a tener que ser descubiertos en algún momento, y cuánto van a pesar cada átomo. Entonces, ahora ya no se puede hablar de qué está hecho el mundo sin conocer estos avances científicos del siglo XIX, XX. ¿Ya? Entonces, la filosofía de la ciencia, la actividad especulativa, no parte de cero, sino que parte de los conocimientos científicos, porque no tiene otro remedio que partir de ellos, porque son el estado del conocimiento. Ahora, una cuestión pequeña sobre lo que decía Pablo acerca de la fiabilidad de nuestras capacidades cognitivas por su evolución, por su probado temple, digamos, en la evolución de millones de años. Son fiables en el sentido siguiente. Incluso para los problemas que exceden al ambiente en que se enfrentaban nuestros ancestros, las operaciones lógicas que realizamos y la utilización de nuestros sentidos, aunque sea para mirar a través de aparatos, sigue siendo fiable. Tenemos que adaptarlo, y lo hemos hecho con bastante éxito, a situaciones nuevas. Lo hemos hecho ya no solamente ahora, en el pasado, cuando salimos de los trópicos africanos y nos internamos en las tundras y en las montañas, aprendimos a ver cosas nuevas, aprendimos a distinguir espejismos de realidades, aprendimos a reconocer que la aurora boreal era una cosa diferente a la aurora, y así sucesivamente. Se aprenden estas cosas, se aprende cuáles son los límites de nuestra percepción, pero no podemos partir, la paradoja de esto es que si bien son básicamente fiables, en el sentido de que no nos engañan, un filósofo en lo que yo llamo su sillón de pensar, un filósofo en su sillón pensando, sin ningún insumo, solamente el sentido común, su experiencia personal, su introspección, él puede imaginar diversas cosas. ¿Existiré yo, por ejemplo? O quizás soy, no sé, un personaje de la película Matrix, un avatar de un software que no tiene existencia real. ¿Estoy pensando o me están pensando? Estas preguntas se las puede hacer el filósofo en su sillón de pensar, pero cuando se levanta del sillón, va a la cocina a servirse una Coca-Cola de la refrigeradora o otras cosas, él no tiene esas dudas. Esas dudas son, llamémosle, fruto de una reflexión sin base, por así decir. Pueden conducirlo a otro, porque una pregunta aparentemente sin base te puede conducir a alguna otra reflexión más profunda y con mayor vigencia. Pero hay problemas que a medida que avanza el conocimiento solamente pueden ser planteados una vez que has adquirido el conocimiento en su fase actual. Y esto obliga a que tus intuiciones sean corregidas por estos datos. Por eso yo creo que mencioné que tenemos efectivamente ciertas intuiciones que son fruto de nuestra evolución histórica, pero nuestra inteligencia más humana, digamos, la más reciente, nos obliga a ese sistema 2, más lento, más racional, más organizado, hacen que podamos distinguir espejismos de realidades, que podamos aplicar un conocimiento un teorema, a pesar de que nos parezca paradojal el resultado. Hace pocos días estaba viendo en YouTube un video sobre una paradoja matemática, que hay varias de esas, que aún personas con amplia formación en matemáticas no llegaban a la solución real. Por ejemplo, supongamos que era así: había 3 puertas, se sabía que detrás de una de las puertas había un auto último modelo de regalo, y en las otras 2 puertas había una cabra. ¿Ya? Entonces, el sujeto tenía que elegir una de las puertas. Elige una de las puertas, pero antes que la pueda abrir, el árbitro abre otra de las puertas. Él conoce qué puertas tienen auto y qué puertas tienen cabra. Abre una puerta que tiene una cabra. Entonces, la pregunta es, las probabilidades, ¿qué debe hacer la persona? ¿Qué debe hacer? ¿Debe mantenerse en su elección originaria? Da lo mismo que elija la puerta 1, que ya eligió, el árbitro eligió la 3 y había la cabra.
puede pasarse a la 2 o puede quedarse en la 1. Es la misma probabilidad, una y otra. El auto puede estar en la 1 o en la 2. O han cambiado las probabilidades debido a lo que ha pasado recién, que ha abierto una puerta y había una cabra. Bueno, la casi totalidad de los matemáticos la insultaron a la matemática esta que formuló el problema y que dijo, no, debería cambiar a la segunda puerta. Porque tiene muchas más probabilidades el auto de estar ahí que en la primera. Esta cuestión, que tiene que ver con el teorema de Bayes, con un tipo de cálculo de probabilidades, era imposible de creer para la mayoría de la gente, incluso gente con formación matemática. ¿Por qué? Porque tenemos grandes dificultades para pensar en términos de probabilidades. Cuando el mismo problema se plantea en forma de frecuencias y no en forma de probabilidades, en vez de decir es un 0,33% o es un 0,5%, lo planteamos en forma de puede haber un auto acá, puede haber allá, ahora puede estar acá, ahora puede estar allá. Cuando te lo explican así, ahí lo entiendes, pero no lo entiendes cuando te lo explican en términos de probabilidades. Y esto implica que hay ciertos elementos de nuestra forma de pensar intuitiva que no son de nuestro sentido común, llamémosle así, que son engañosas, que no eran quizá engañosas en la época antigua, donde no había ni 3 puertas, ni automóviles, ni juegos de este tipo, pero que podrían haber sido fatales si, por ejemplo, teníamos 3 fieras que entraban a una cueva, veíamos salir a una o a 2 y no sabíamos si todavía quedaba una dentro o no. Antes de entrar en la cueva había que asegurarse. Entonces, este tipo de razonamientos, mucha gente habrá cometido el error, pero quizá no estamos preparados para pensar en qué probabilidades existen de que todavía haya una fiera en la cueva, sino que lo que más necesitamos es saber contar hasta 3, que es una habilidad que hoy está demostrado que tienen los bebés antes que nadie les enseñe. A los pocos meses de nacido, cuando escondes 3 muñecos detrás de una pantalla y sale uno, y el chico mira a ver la pantalla, a ver si sale el otro, lo ve, ay, mira el tercero, a ver cuándo sale el tercero. Sabe contar hasta 3, sabe restar, 3 menos 2, 1. Y son chicos de pocos meses. Existe esa posibilidad. Ahora, si le preguntas al niño, primero no sabría hablar, pero cuando empieza a hablar, ¿qué probabilidades existen de que ocurra una cosa a la otra? Él no camina por esos caminos. Entonces, la fiabilidad consiste en esto, en que las estructuras perceptuales, o sea, aunque yo esté mirando por un microscopio o por un telescopio, tengo que confiar finalmente en mis ojos y tengo que tener una teoría de la óptica que me explique cómo funcionan mis ojos y en qué medida esto que estoy viendo es un reflejo en el espejo del telescopio y en qué medida no, etc. Son básicamente fiables, pero tienen sesgos y limitaciones y me obligan a adaptarme, y esto es el fruto y lo podemos hacer porque hemos desarrollado evolutivamente un tipo de capacidad cognitiva que no estaba presente hace 500.000 años, pero que estaba presente hace 40.000 o 50.000. Lo mismo pasa con el tema del lenguaje. El tema evolucionario, lo que hay que entender y que a mucha gente le cuesta, es que la gente piensa que los sistemas han sido diseñados por alguien. Por ejemplo, si suben los precios, tiene que haber gente que decide qué precios van a subir y cómo suben. Debe haber una especie de cábala de gente rica, de grandes empresarios que deciden vamos a subir los precios, por ejemplo, ¿no? En realidad no es así. Los mercados funcionan de una manera caótica. Algunos suben precios, otro sube otro lo rebaja, otro ofrece una promoción. En los lenguajes pasa lo mismo. La gente, y en castellano pasa esto, que la gente piensa que el lenguaje lo dicta la Real Academia Española, que el lenguaje que existe, el lenguaje castellano es aquel que figura en la gramática y el diccionario de la lengua, cuando en realidad las palabras no se usan porque figuran en el diccionario, sino que figuran en el diccionario porque se usan. O sea que durante un largo tiempo se basan en la infracción de las reglas gramaticales por mucha gente, hasta que finalmente los viejitos de la academia dicen, bueno, está bien, vamos a aceptarlo. El lenguaje surge desde abajo, es un proceso democrático, digamos, no es un proceso monárquico. Este ejemplo es el típico ejemplo de un proceso evolucionario. Los procesos evolucionarios operan desde abajo en el sentido de que no hay un diseñador, no hay alguien que tenga un plano de lo que va a pasar y lo ejecuta, sino que surgen como resultante, como fenómeno emergente de múltiples fuerzas que muchas veces son opuestas entre sí. Entonces, en ese sentido es que nuestras capacidades son básicamente fiables, pero tienen sesgos y limitaciones que luego tienen que ser, primero, educadas por un aprendizaje, controladas por un método muy riguroso, que nos obliga a creer en ciertas conclusiones lógicas, a pesar de que no nos parezcan increíbles.
Por ejemplo, lo que él decía de las causas que ocurren después del efecto. En la física cuántica aparecen fenómenos de ese tipo. Eso nos parece increíble. Sin embargo, si lo vemos y vemos la demostración, decimos, será increíble, pero está ahí la prueba de que esto existe. Entonces, aprendemos a creer en estos mecanismos racionales porque se basan, en el fondo, en los mismos mecanismos racionales que aplicábamos en las praderas africanas. No se basan en una nueva lógica, es la misma lógica desarrollada bajo en una complejidad mucho mayor y aprendiendo a creer en los resultados de esos análisis, pese a que nos parezcan intuitivamente poco creíbles. ¿Ya? Bueno, no sé si creo que no es el momento de profundizar mucho más. Otra cosa que quería decir solamente breve, el tema, la caricatura del filósofo en su sillón de pensar, es una caricatura. En realidad, el filósofo moderno, como decían aquí, es un filósofo que está al tanto de la ciencia, que no puede hacer, por ejemplo, como Ladyman dice en su libro Everything Must Go, no puede hacer metafísica sin conocer física, en sus últimas expresiones, sin ser un físico casi. Entonces, este es el problema fundamental. No puedes simplemente sentarte a pensar sobre un problema y plantearte las preguntas últimas ignorando a la ciencia. Eso no lo puedes hacer. Si lo haces, metes la pata. Esta es la figura. Ahora, si no lo haces y comienzas a estudiar, quizás nunca llegas a hacer filosofía. Ese es el problema. Te va quedando, por así decir, te vas planteando algunos problemas todavía no enfrentados por la ciencia. Puedes hacer una especie de auditoría lógica de todo el proceso, a ver si está todo bien. Puedes imaginarte cosas distintas, a ver si de repente por pensamiento lateral se te ocurre alguna hipótesis loca que finalmente resulta interesante para algún científico. Y ese científico hace la investigación y de repente tenías razón. Sería casi un milagro muchas veces, pero a veces ocurre. Pero ¿cuál es la tarea del filósofo entonces? Hacer metateorías únicamente, hacer auditoría lógica, generar preguntas sobre cosas que no se le ocurren a los científicos, ir más allá de las teorías científicas, a ver si de repente abre algún problema digno de ser investigado por el científico. Este es el tipo de problemática que se enfrenta la filosofía de la ciencia, a menos que cambie de oficio, que se convierta en un oficio mucho más técnico y científico en cuanto a la materia con que trabaja. No puede basarse en la pura especulación mental, digamos, ¿no? Hola, ¿qué tal? La pregunta va dirigida para Héctor Maleta. En algún momento una de las principales afirmaciones que hizo a lo largo de la exposición fue que las normas o preceptos epistemológicos son normas técnicas de la actividad científica. Y luego, claro, menciona que la justificación en estas normas técnicas se da a partir de sus resultados. Ya. Sí, un rato. Luego, claro, cuando empieza a describir la actividad epistemológica, los problemas de la epistemología, aborda una serie de elementos que se encuentran en el contexto en el cual ocurre la actividad científica definida a partir de su método. Es decir, identifico la actividad científica a partir de que esta increpa de cierta manera o lidia con las intuiciones que se tiene de cierta manera. A diferencia de, digamos, la filosofía de hace muchos años, donde, digamos, tienes una idea, una intuición, y tratas de llegar a una verdad a partir de la reflexión, pero sin necesariamente ver el mundo. Digamos, el método de la ciencia, en términos más esenciales, creo, tiene que ver con, bueno, no puedo conocer, no puedo dar cuenta de la veracidad de lo que estoy afirmando, de lo que creo sobre el mundo sin verlo. Y bueno, se van desarrollando mecanismos para controlar bien esa interacción entre mi intuición y el mundo del cual recojo datos para ver cómo es que dialogan ambas cosas, mi intuición con el mundo. ¿Ya? Mi pregunta tiene que ver con esto. Tenemos, por un lado, reflexión sobre el contexto en el cual ocurre la actividad científica y tenemos también una utilidad en la epistemología vinculada al brindar
normas técnicas que asumo tiene que ver con, a partir de la experiencia, a partir del conocimiento recogido desde la actividad epistemológica, cómo es que un científico puede ejecutar mejor su método, o cómo es que una comunidad científica puede, digamos, lograr actuar científicamente. Mi pregunta es, ¿podemos vincular el método, podemos pensar solamente en el método o podemos definir solamente la ciencia a partir del método sin decir qué es lo que buscamos que ese método nos dé? Es decir, cuando dije este vínculo entre mi intuición y el mundo, desemboca en algo, en conocimiento, en saber, en explicación, y cuando sé que eso en efecto, digamos, ocurre, cuando sé que, con este método increpé la realidad, y cómo sé que ese vínculo es un vínculo explicativo, cómo sé que eso a lo que llegué es explicación, y claro, Claro, mi pregunta es cómo es que, si es que las preguntas sobre la noción de explicación, de verdad, de conocimiento, se escapan o no de esta idea de epistemología a la cual se está aludiendo, y si no se escapa, ¿cómo se aborda científicamente eso? Bueno, hay ciertas nociones que son bastante difíciles de definir científicamente. Una de ellas es la verdad, por ejemplo, como también lo trascendental que decía hace un rato Pablo. Es decir, hay conceptos que si los quieres investigar y llevarlos a sus últimas consecuencias, tienes que dedicarte a la especulación, no tienes en la ciencia una respuesta para este tipo de cosas, ni siquiera la pregunta. Ahora, la ciencia se define por el método porque el contenido mismo va cambiando. El contenido no es siempre el mismo. Lo que hoy, por ejemplo, a ver, dicho de forma más, para que sea bien chocante, la teoría de Ptolomeo era totalmente falsa. La Tierra quieta con el Sol y los planetas girando alrededor. Sin embargo, era una teoría estrictamente científica, porque para construirla, Ptolomeo siguió un método estrictamente científico. Se basó en observaciones, trató de hacer generalizaciones, trazó leyes geométricas del movimiento de los planetas y del Sol. Más aún, hizo predicciones que funcionaban durante mucho tiempo, claro, con cierta imprecisión que no veían todavía porque no había telescopios precisos, pero a ojo desnudo él preveía un eclipse y se daba el eclipse más o menos en la fecha que él decía. Entonces, era una teoría estrictamente científica. Luego fue reemplazada por otra, que fue la copernicana primero, luego la de Newton, que se demostró después de un largo periodo de discusiones que era mejor, porque además no solamente hacía predicciones más precisas, sino que además claramente había ciertas evidencias de que la Tierra giraba alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra. Era insostenible la otra teoría por varias cosas. No voy a entrar en el tema ahora, pero la última prueba fue cuando mandamos hombres a la Luna y vimos la Tierra desde allá y tuvimos pruebas, digamos, del asunto. Pero antes, pruebas visuales, pero mucho antes de eso existían evidencias de que esto era una mejor teoría, una teoría más parecida a la verdad, digamos, no, en términos de... Pero era la verdad, no, propiamente no. La de Newton fue superada por Einstein, que Newton no preveía que, por ejemplo, los haces de luz podían ser atraídos por la gravedad, porque no tenían masa. Para Newton era producto de las masas, si la masa era cero no había atracción. Sin embargo, en un eclipse en 1919 se probó eso, que era contraintuitivo y entró. Y ahí tuvo razón Einstein y tenemos una nueva teoría acerca de las teorías son mejores, como también, digamos, las especies evolucionan hacia, no mejores, pero en el sentido de que responden mejor a su medio ambiente. En este caso respondemos mejor a los fenómenos que nos rodean, en este caso los cuerpos celestiales. Respondemos mejor, pero quizás no es la última respuesta. Es todavía una respuesta provisional. La ciencia es falible, es provisoria y sigue avanzando. Y además, con cada paso que da, se le abren nuevos problemas que antes no había. Problemas que a nadie se había ocurrido si la luz podía ser atraída por un cuerpo celeste, como el Sol. Y sin embargo, esa pregunta surgió para la teoría de Einstein. No es que vas a dejar de tener, o sea, no vas a tener la verdad última, simplemente no la vas a tener porque no la tienes ahora y no la vas a tener nunca. Vas a tener afirmaciones que provisionalmente puedes trabajar con ellas
porque hasta el momento son las mejores que tienes. El día que tengas otra mejor, podrás usarla. Funciona así. Un comentario rápido, pero creo que la pregunta del señor, si es que te entendí bien, es que hay algunos conceptos o algunos temas que jamás podrán ser estudiados por las ciencias empíricas porque están siendo presupuestos por las ciencias empíricas, como por ejemplo el concepto de verdad o el concepto de explicación. Por ahí va tu observación. Eso ligado a que cuando definimos la ciencia a partir del método, también cabe la pregunta de que ese método para algo. Y en ese está queriendo decir para el mundo. Busca, puede ser explicación, una serie de conceptos vinculados a para qué es el método. Entonces, si eso también demanda una reflexión y de qué carácter es esa reflexión. Bueno, está bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, mi nombre es Raúl Paredes, soy docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Villarreal. Muy interesante la exposición. Somos evolucionistas, pero el evolucionismo puede involucionar. Si el evolucionismo nos lleva, por ejemplo, en el caso de la psicología, a los dos grandes lastres, lastres, errores, garrafales, no sustentables epistemológicamente, sin embargo aceptables por la comunidad científica como si fuese algo valedero científicamente hablando. El día de hoy, en la católica, en las universidades particulares, en las universidades públicas, como es la que yo provengo, hay un conjunto de conceptos esotéricos. Y de conceptos esotéricos que se han hermanado entre sí con dos aspectos fundamentales a lo largo de estos 30 siglos. En el caso de la filosofía, de la psicología. Cualquier cosa que quiera ser científico o considerado científico, se le pone el nombre de coaching. Y se le pone también el nombre de neurociencias. Neurociencias, sí. Cualquier cosa en psicología que quiera convalidarse, ahí está el coaching ontológico. Como usted se decía, no saben qué cosa es la ontología. Señor, entonces, la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Cómo se podría hacer para que la ciencia evolucione sin el uso de esas categorías de sentido común que más bien le permiten la involución, en el caso de la psicología, a un mentalismo recalcitrante y a un esotérico cerebrismo terrible, porque estamos llegando a un plazo máximo del reduccionismo epistémico de lo biológico respecto a lo psicológico. Entonces, ¿cómo se podría evitar en esa carrera común que tenemos al evolucionismo para evitar esos errores del reduccionismo epistémico? Ya está claro. Gracias. En primer lugar, el tema de involución o evolución hay que tomarlo con pinzas. La evolución no es finalista, no es un proceso de mejora permanente. La evolución es un proceso de cambio, de descendencia con modificaciones, como diría Darwin. O sea, las cosas se van sucediendo, van respondiendo a desafíos. Algunas veces hay especies, por ejemplo, que se extinguen en la biología. Hay cosas que ocurren que son, vistas desde afuera, cosas indeseables, pero ocurren también. Entonces, no hay involución o evolución, no son dos términos antitéticos. En segundo lugar, yo decía que se abrieron en los últimos 30 años aproximadamente dos vertientes en el tratamiento de la ciencia. Una de ellas era el estudio científico de la ciencia, que obviamente no excluye que continúe la reflexión filosófica sobre ella, alimentada por este mismo desarrollo. Y por otro lado, decía yo, hubo una vertiente relativista, que podríamos decir una vertiente posmoderna, New Age. Y además, así como hace 500 años los científicos incipientes de la época trataban de justificar sus teorías apelando a que coincidían con las Sagradas Escrituras, por ejemplo, o con los escritos de Platón, como hacía, por ejemplo, Copérnico.
¿Por qué? Porque esos eran los saberes legítimos de la época, entonces trataban de legitimarlo con esto. Actualmente, muchas de estas corrientes intelectuales tratan de autojustificarse apareciendo como disciplinas científicas. Tratan de tener cátedras, institutos, revistas, de presentarse a concursos, de tener sueldo como profesores, etc. O sea, son lo que varios autores llaman pseudociencias, o sea, son pretensiones pseudocientíficas que de alguna manera se han infiltrado en instituciones que están creadas para el progreso de la ciencia. Y así pasa con muchas cosas. No hay que luchar contra ellas, simplemente tratando de desterrarlas del horizonte de la universidad, por lo menos. Que cada uno piense lo que quiere por la calle, pero, en fin, acá se aprende a pensar racionalmente y de una manera acumulativa, mediante descubrimientos, investigaciones y aplicación de la evidencia empírica y de la razón. De otra manera no podríamos seguir trabajando, digamos, ¿no? ¿Alguna pregunta más? A ver, una más, creo que con esa terminamos porque... Creo que el concepto de pregunta se limite a una pregunta. Sí. Quisiera saber si entre alguna de estas corrientes filosóficas que no son quizás afines al evolucionismo o al empirismo, o aparentemente están en conflicto, como de repente el relativismo o la hermenéutica, ¿se podría ver alguna relación con la ciencia o la epistemología, o si son corrientes filosóficas a las que habría que combatir? Bueno, dame el micrófono. Sí, a ver, algunas de estas corrientes son corrientes puramente filosóficas. La hermenéutica, por ejemplo, es un estudio de textos, un estudio de autores, que en sí mismo, digamos, no es ni científico ni no científico, ni filosófico ni no filosófico. Puede haber una hermenéutica de la Biblia, por ejemplo, o de las palabras de los chamanes de la selva amazónica, ¿no? Que puedo hacerle, qué interpretación le doy. No tiene en sí mismo una jerarquía interesante como escuela filosófica. Hay otras que mencionaste, como el relativismo, que ya las hemos mencionado. Si eres un relativista en serio, no deberías estar aquí, no deberías creer que yo existo, por ejemplo. Yo puedo ser una ilusión, yo puedo ser un espejismo. Tú mismo quizá no existas. Aquello de Platón, pienso, luego existo, quizá podrías decir ahora, me parece que pienso, pero no sé si existo. Eso es un pensamiento claramente relativista, en el sentido de que las cosas pueden ser de manera radicalmente distinta de como yo aparentemente las veo. Hay gente que piensa así cuando está sentada en un aula o en un sillón. Cuando se levanta, mira para los dos lados al cruzar la calle, porque saben que los autos son reales, que los pueden chancar. Y se cuidan de los autos y de los asaltantes, y si comen una comida, se miran que no esté podrida, digamos, y van al médico cuando están enfermos. Son realistas, todos son realistas, todos, aún los más relativistas. Y como decía alguien, cuando estamos a 13.000 metros de altura en un avión que empieza a fallar una de las turbinas, no llamamos al filósofo hermenéutico de la cuarta fila para que tome el timón cuando se ha tenido un ataque al corazón el piloto, llamamos al copiloto, porque sabe de aviones. No hay escépticos ni relativistas a 13.000 metros de altura, decía este autor que estoy citando, porque todo el mundo es realista. ¿Sí? ¿Cómo? A ver, si ya no hay mucho tiempo. Lo que ocurre es de que, bueno, en el caso, por ejemplo, de la psicología que mencionaron antes, se puede ver en el caso de la hermenéutica, que la llevan a una hermenéutica de la realidad en algunas corrientes, como en el caso, por ejemplo, del psicoanálisis, la Gestalt, la programación neurolingüística o el análisis transaccional. O sea, son corrientes psicológicas que han ido adquiriendo cierto auge y no están tan acordes con el empirismo. Y consideran de que hay cosas que son importantes para entender al ser humano, pero que la evidencia empírica no es capaz de explicar. Hay muchas cosas que son interesantes para entender al ser humano, pero que no forman parte de la ciencia. Claro. Por ejemplo, entender a un ser humano puede requerir empatía, puede requerir amor, puede requerir cualidades de comprensión que no pueden ser codificadas como un experimento científico, como una observación científica. ¿Sí? Pero no por eso
eso constituye ciencia o conocimiento científico. Las conversaciones del psicoanalista con su paciente, o con las asociaciones libres, claramente, bueno, yo pienso, no es una cosa que se pueda calificar a estas alturas como una actividad científica. En el caso, por ejemplo, del constructivismo, plantea de que uno construye la realidad a partir de lo que ve, o sea, a partir de sus experiencias. Ajá. Y hay como una especie de... No construyes la realidad. No, del conocimiento. Son tus ideas en tu cabeza sobre la realidad. Claro, ahí se ve como una relación entre el constructivismo y el relativismo, o sea, que se ha podido llevar un poco a la ciencia, se podría decir. Y, bueno, ahí ya dejaría. Disculpa, pero vamos a evitar el diálogo. Bien, creo que ya llegamos al final. Le agradecemos a Héctor Maleta y a todos ustedes por sus contribuciones. Muchas gracias. Nos vemos en otro momento.